experiencia de algunos de nosotros, yo desearía de que todos pudiésemos compartir esa experiencia, que es la experiencia de la mano de Dios sobrenatural, dando vida espiritual a seres inertes, seres sin vida, como la Escritura describe en Efesios capítulo 2, que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida con Cristo. Y Él nos toca, y al ser tocados, pues, todo cambia. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 Corintios capítulo 1, versículos de 3 al 5, la palabra de Dios se nos da por medio del ministerio del apóstol Pablo, y a través de lo que en ella leemos, en esos 5 versículos bíblicos, nos encontramos con algo que se identifica como consolación, que provoca el ser consolado en aquellos que la reciben y que se otorga con el propósito primario, más importante que consolar, de que estas personas a su vez puedan ser extensión de esa consolación al consolar a otras personas. Así que la enseñanza se llama consolación para ser consolado y consolar, en el contexto de una nueva serie de enseñanzas bíblicas que comenzamos hoy. Bellas palabras de vida. Ya en el pasado, hace como posiblemente 14 o 15 años atrás, hicimos unas enseñanzas que tenía ese título. Estas son frescas de la palabra de Dios, y comenzamos con estas bellas palabras de vida que se encuentran en el libro de 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Si no es molestia, yo les suplico por favor que se ponga de pie un momentito y que entre todos leamos la porción bíblica, que lo hagamos de forma antifonal, que sabemos que consiste en yo leer la primera porción y usted la próxima, y así sucesivamente. ¿Ok? 2 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Todos el último versículo 5. Así como abundan en nuestras aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Señor, bendiga su santa palabra y me ayude a hacer una oposición fiel a la misma, y que podamos recibir la palabra en un terreno fértil, un terreno en el cual pueda dar el fruto que Dios desea que dé. Alguien dijo hace mucho tiempo que ser un verdadero cristiano siempre es costoso, porque aquellos que son verdaderos cristianos son cristianos que necesariamente son llamados a cargar su propia cruz. No hay un cristianismo verdadero sin que haya una cruz.
Por lo tanto, el asunto del cual vamos a hablar en esta tarde tiene mucha relevancia en la vida de cada uno de nosotros. El verdadero cristiano es aquel que lleva su cruz, y sabemos que la cruz, no en el contexto del día de hoy, sino en el contexto histórico, particularmente bíblico, era un instrumento que se utilizaba para infligir dolor a los seres humanos. Y si hay algo que el ser humano precisa tener en medio del dolor es alivio para él mismo. Y si es un dolor que es de carácter interno, pues ese alivio se expresa mejor con la palabra consolación. Por eso la enseñanza se titula Consolación para ser consolado y consolar. En esta vida vamos a tener la aflicción, dijo el Señor Jesucristo, y más todavía, si a alguno se le ocurre seguir la instrucción que se nos da en las epístolas pastorales a Timoteo de vivir una vida piadosa, pues con más razón vamos a experimentar dificultad, sufrimiento, persecución, porque todos aquellos que se disponen a vivir piadosamente van a experimentar persecución, y con la persecución van a venir las pruebas, con las pruebas van a venir la tribulación, va a venir la humillación, van a venir las necesidades. Una pregunta que a través de los años la iglesia se hace, los cristianos se hacen, particularmente aquellos que recién conocen a Cristo, cuyo conocimiento de la palabra de Dios no es muy profundo, es la pregunta: pastor, ¿por qué Dios permite que sus hijos pasen por adversidad? ¿Por qué Dios permite que sus hijos pasen por pruebas? ¿Por qué Dios permite que sus hijos experimenten necesidades, pasen por tribulación? ¿Por qué Dios permite que sus hijos sean humillados? A manera de introducción para nuestra enseñanza, algunas respuestas bíblicas a eso. Porque Dios permite que sus hijos pasen por pruebas, necesidades, tribulación, humillación. Primero, para probar el valor de su fe. Proverbios 17:3 nos dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová es quien prueba los corazones. Los pensamientos los prueba el Señor, nuestras intenciones las pone a prueba Dios. Pedro nos dice que es necesario pasar por diversas pruebas para que nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, sea puesta a prueba. Dios permite estas cosas en nuestra vida con el propósito de probar la validez de nuestra fe, purificar nuestra fe más que ninguna otra cosa. Dios también permite que estas cosas sucedan en nuestra vida para que nosotros dependamos de los recursos de Él, no de los recursos de este mundo. En otras palabras, que descansemos en la suficiencia de Cristo. En Juan capítulo 6, versículos 4 y 6, ahí en ese capítulo 6 se narra el incidente glorioso de la multiplicación de los panes y peces. En el capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud de miles de personas, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6, que es el pasaje clave, dice: pero esto Cristo lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía ya de antemano acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Dios permite que vengan pruebas, necesidades, tribulación, humillación a nuestras vidas para que nosotros no dependamos de los recursos del mundo en otras cosas, que dependamos exclusivamente de la suficiencia del Señor Jesucristo. También Dios permite esas cosas en nuestra vida para que se revele lo que en realidad nosotros amamos. De una forma indirecta podemos ver eso en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, que dice: y no solo esto, Pablo hablando, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, que implica adversidad, que implica necesidad, que implica humillación, que implica tribulación, sabiendo, estando consciente, teniendo absoluta seguridad que la tribulación, que incluye las cosas que ya mencionamos, produce paciencia. La paciencia prueba, carácter probado, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda,
Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El punto es que Dios permite estas cosas en nuestra vida para que se revele qué es lo que en realidad nosotros amamos. Entiéndase que lo que debemos amar es el carácter de Jesucristo. Amén. Ser más como Jesucristo. Parecernos más a nuestro Salvador. Otra razón por la cual Dios permite que estas cosas sucedan en nuestra vida es para que nosotros nos veamos en la obligación de obedecer lo que dice la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119 habla sobre el particular y dice lo siguiente: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Ahora obedezco tu palabra. Fue bueno haber pasado por pruebas, por necesidades, por tribulación y por humillación, porque ahora guardo tu palabra. Quiere decir, pongo en práctica tu palabra, obedezco tu palabra. Un poco más adelante, en el versículo 71 de ese mismo Salmo 119 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, palabras, estatutos, verdades, todo refiriéndose a la palabra de Dios. Pero en el contexto que nos preocupa en la tarde de hoy, también podemos decir que Dios permite que estas cosas malas sucedan en nuestra vida, que provocan pruebas, necesidades, tribulación, adversidad, humillación. Podemos decir que Dios lo permite para prepararnos, para que podamos consolar a otros que están en pruebas. Es lo que vemos también de una forma directa o indirecta, pero está ahí. Simplemente lo que hay es que detenerse y ver qué es lo que la Escritura dice. En Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, ahí el contexto es la negación de Pedro, que había sido profetizada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese día trágico, previo a la crucifixión de nuestro Señor. Y lo que Cristo le había dejado saber a Pedro que iba a acontecer, acontece. Y ahí en el versículo 31 del capítulo 22 de Lucas dice lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, Pedro, Satanás, ¿te acuerdas la vez pasada? El que vino ¿qué? ¿A qué? El ladrón que vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Simón, Simón, Satanás os ha pedido, porque él no puede tener injerencia en la vida de ningún cristiano a menos que se le sea concedido por el Dios de la gloria. ¿Alguien dice amén, aleluya? Satanás os ha pedido para zarandearos. La idea es sacudirte al punto de hacerte caer. Os ha pedido para zarandearos como el trigo, versículo 32, pero, ese pero es importantísimo, yo he rogado por ti como lo hace por cada uno de sus hijos. Rico saber que Dios ora por mí, que Cristo intercede por mí. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, una vez levantado, una vez renovado, una vez restaurado, una vez restituido, confirma a tus hermanos. Confirma es la misma palabra que se traduce como consuelo y consolación. Confirma quiere decir consolar, quiere decir fortalecer. Reafirma a tus hermanos, consuela a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Ahora, en la porción que leímos hace un momento, el apóstol Pablo, al igual que Pedro, también experimentó en carne propia lo que Pedro experimenta, que es el pasar por grandes pruebas y al mismo tiempo, alabado Cristo, recibir consuelo de Dios. Es muy probable que en el grupo que tenemos aquí en esta tarde haya personas que puedan decir, yo también. Me Too Movement. Yo también he pasado por grandes pruebas, pero yo también he recibido gran consuelo de Dios. Y dice amén, aleluya. Me too. Segunda de Corintios es una extensión de Primera de Corintios y es un libro excelentísimo para estudiar y considerar.
acerca de la conducta correcta e incorrecta de la iglesia y cómo el cristiano, cómo la iglesia, cómo los líderes deben responder a toda esa conducta impropia que caracteriza a muchas iglesias. Una de ellas, la iglesia de Corintios, was a dysfunctional church all the way. Así que en 2 Corintios, Pablo comienza haciendo énfasis en la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios en toda clase de tribulación. No hay una tribulación que venga en nuestra vida donde usted y yo no podamos contar con la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vemos a Pablo. Y entre otras cosas, escucha por favor que es importante y quizás si podemos, por lo menos podemos absorber estos dos principios o conceptos, quizás podemos entender el resto de la enseñanza, que es sumamente simple. Pablo identifica primeramente, aquí en estos primeros 5 versículos, cómo es que la fidelidad de Dios se manifiesta. Y la fidelidad de Dios se manifiesta por medio de una cosa que se llama consolación. Y segundo, Pablo también identifica el propósito de esa manifestación. Y el propósito primario de esa manifestación no es meramente que el que la recibe se quede con ella, sino que esa persona pueda consolar a otros. Así que mire conmigo por favor, es la porción bíblica, otra vez, 2 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 5, una exposición sumamente simple, sencilla, pero siempre necesaria antes de hacer cualquier aplicación para asegurarnos que las aplicaciones que estamos haciendo, las cosas que se digan, pues entonces sean hechas sobre un fundamento sólido, que no sea algo que el predicador se esté inventando. Comienza con el nombre de Pablo. Pablo. De Pablo sabemos que era un hombre que sabía lo que eran las pruebas. Y aquí lo vemos escribiendo a otros que están pasando por pruebas. Un hombre que conoció las pruebas, yo sé lo que es la prueba, escribiéndole a un grupo de personas, entiéndase la iglesia de Corintios, que está pasando por pruebas. Se identifica a sí mismo como apóstol, mensajero, enviado por Cristo, escogido. Persona que llenó con los requisitos bíblicos para ser un apóstol. No los requisitos bíblicos para ser un apóstol, no los requisitos del día de hoy, porque el día de hoy cualquier persona que tenga un poco de dinero puede conectarse con cualquier líder religioso y por una buena donación, por una buena ofrenda, pues se le puede conferir el título de apóstol. Se hace todos los días. Bíblicamente no es de la forma, no es así. Hay requisitos. Uno de ellos era la necesidad de haber visto visualmente al Señor Jesucristo. 2 o 3 más que no vamos a mencionar en este momento, pero Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, escogido por Cristo. No por otro apóstol o no por otro individuo, sino escogido por Cristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Entiende eso? No por la influencia que yo pueda tener o por las conexiones que yo pueda tener o por los recursos económicos que pueda tener, sino por el designio divino, por la elección soberana de Dios. Incluye en su introducción también a su hijo espiritual y consiervo y el hermano Timoteo, que estuvo con Pablo durante la fundación de esta iglesia de Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corintio, en otras palabras, al grupo de creyentes que fueron comprados por la sangre de Jesucristo, a la iglesia, con todos los santos que están en toda Acaya, en toda esa región. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracias, sabemos, a la saciedad que la palabra implica favor inmerecido. Y bíblicamente hablando, favor inmerecido que proviene de Dios. Todo lo que usted y yo tenemos es por la gracia de Dios. Favor inmerecido de Dios. Y paz, que es uno de los beneficios de ese favor inmerecido que usted y yo recibimos de parte de Dios. El famoso shalom. Gracia y paz, mejor dicho, a vosotros,
hablando de la iglesia de Corintios, esos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo, que se reunían en la iglesia local de Corintios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La palabra benditos, eulogétos, es una palabra que quiere decir hablar bien de alguien. Cuando nosotros bendecimos a Dios, es imposible bendecir a Dios, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Dice, bendice a Dios, mi alma bendice a Dios. En esencia lo que está diciendo, mi alma habla bien de Dios. Amén. Mi alma dice cosas correctas de Dios, que es santo, que es puro, que es fiel, que se merece toda la alabanza y toda la oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios verdadero que se ha revelado a sí mismo en su Hijo, que de paso, la misma esencia del Padre. Hay Father, like Son, un palo, como de la misma estilla. How you say that? ¿De un qué? De tal palo, tal astilla. Exactamente, esencia. Parte de la misma genética, si usted quiere. Padre de misericordia es un Dios que trata con sus hijos con bondad, con amor, con ternura. Cada una de esas cosas encajan en lo que usted y yo conocemos como misericordia. Y Dios de toda consolación. En otras palabras, que la fuente de donde emana todo acto de consolación, todo acto de ayuda y todo acto de fortaleza es el Dios de la gloria. En nosotros vive permanentemente los que hemos nacido de nuevo el Espíritu Santo de Dios, ese paracleto que se pone a nuestro lado con el propósito precisamente de ayudarnos. En determinados pasajes bíblicos se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Así que dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, puedes subrayar eso, el cual nos consuela, el cual nos fortalece. Y nos fortalece con el propósito de que usted y yo podamos perseverar y podamos triunfar, el cual nos consuela, nos restablece, nos reafirma en alguna de nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, hablando de estas presiones que nos aplastan, que son tan incómodas, que nos debilitan, que nos sacan el aire, que nos sacan la energía. Alguien me preguntó ahorita, pastor, ¿usted alguna vez le ha dolido el alma? Y yo le dije, claro que sí. Cuando vienen estas tribulaciones así, que se describen aquí, algo parecido a eso sucede. Así que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Este es el propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que el consuelo que Dios nos da, escucha que es importante, en sí mismo no es un fin, porque debemos compartir lo que hemos recibido, entiéndase esa fortaleza, ese consuelo con otras personas. Y nos dice por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esa consolación es consuelo, es ánimo, fortaleza, que a su vez provoca en nosotros, alabado sea el nombre del Señor, provoca ganas de seguir echándole, provoca valentía, provoca denuedo, provoca energía para levantarnos y seguir. Otra vez, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier otra tribulación por medio, la forma en que los consolamos, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, las persecuciones de Cristo, los abusos que Cristo experimentó, las injusticias que Cristo experimentó, las falsas acusaciones que Cristo experimentó, el desprecio que Cristo experimentó, las pruebas que Cristo experimentó, las presiones que Cristo experimentó.
Así como abundan en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también, debió haber dicho, por el mismo Cristo, por la obra de Cristo en nosotros, nuestra consolación. El punto aquí, simple para no extenderme mucho, es que mientras más sufrimos por causa de la justicia de Cristo, mayor será nuestro consuelo y mayor será nuestra recompensa. Clarificación. Ese consuelo no es prometido a todo el mundo, incluyendo cristianos, personas que se llaman cristianas, personas que hayan nacido de nuevo. Está prometido para todos los cristianos. Dios no promete consuelo para aquellos que sufren porque tienen un corazón que no quiere arrepentirse. ¿Estamos? El consuelo no está prometido para esas personas que sufren porque rehúsan confesar sus pecados y rehúsan arrepentirse del mismo. Y obviamente experimentan sufrimiento. El consuelo es para los que sufren por Cristo y como Cristo, por hacer lo que es correcto. Pero si yo hago lo incorrecto, no voy a recibir consuelo. Va a recibir consuelo si usted confiesa su pecado y se arrepiente. Y si usted llama a la cuestión por su nombre. Pecado mío, yo pequé, mi culpa. Perdón Dios, perdón María del Carmen, perdón Pedro Jaime. Y usted hace lo que es necesario hacer. Y si hay que restituir, restituye. ¿Amén? Entonces es el consuelo. La promesa es para los que sufren por causa de actuar como Jesucristo actuó. Un cristiano verdadero. Ahora, ahí en las notas suyas le dije que esta enseñanza va a ser sumamente simple y sencilla, ¿ok? Y que está en cada uno de nosotros si recibimos o no recibimos lo que la palabra tiene para nosotros, ¿ok? No hay una profundidad teológica, doctrinal, en lo que en la tarde de hoy Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes. Esto lo estoy compartiendo simplemente porque ha sido parte de lo que Dios ha venido haciendo por muchos años y particularmente desde junio para acá, y pues lo que he venido experimentando es ese consuelo, esa fortaleza de Dios, y me la ha dado con el propósito de compartirla con otros, ¿okay? Y en la interacción personal con algunos de ustedes he podido hacerlo, y me llega el turno en la tarde de hoy de hacerlo en forma colectiva con toda la iglesia. Allí en el bosquejo suyo hay algo que dice, una sección que dice, un cristiano es simple. Un cristiano es una mente por medio de la cual Jesucristo piensa. Un cristiano es una voz por medio de la cual Jesucristo habla. Recibimos consuelo para nosotros consolar a otras personas con el mismo consuelo que hemos recibido. ¿Estamos? ¿Okay? Con eso en mente, pues entonces tratemos de considerar lo que está escrito aquí en este bosquejo. Un cristiano son unas manos por medio de las cuales Jesucristo ayuda. Y un cristiano es un alma consolada por medio de la cual Jesucristo consuela. Yo soy una extensión terrenal del ministerio de Jesucristo. Amén. O yo soy una extensión del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Jesucristo no está aquí, pero yo soy una mente por medio de la cual Él piensa, y por eso la exhortación a que no me sea yo conformado a este mundo, ni ninguno de los que hemos creído, sino que en vez de eso seamos transformados, mejor dicho,
a través de la renovación de nuestro entendimiento, de forma tal que ya no pensemos como pensábamos originalmente, que día tras día pensemos más y más como Cristo. ¿Por qué razón? Porque una vez nosotros pensamos más y más como Jesucristo, el resultado va a ser que vamos a comenzar a hablar en la forma que Jesucristo habló. Y nuestra voluntad va a identificarse más y más como la voluntad del Señor Jesucristo, y nuestras manos van a ocuparse de las cosas que Jesucristo se ocupó y le van a dar gloria a Jesucristo. Y entre otras cosas, nuestra alma va a recibir consuelo por medio del consuelo que Jesucristo nos da, y con ese consuelo hay algo que nosotros debemos hacer. Así que la enseñanza como tal consiste en identificar unas verdades que son eternamente consoladoras, que me consuelan eternamente. Hay unas cosas que vemos en estos 5 versículos de 2 de Corintios, capítulo 1, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a identificar esas cosas que pueden verse en este pasaje bíblico. Así que lo primero que vemos aquí es una ocupación eternamente consoladora. Una ocupación eternamente consoladora. En el versículo número 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 3, mejor dicho: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora, hay unas cosas que yo quiero que usted escriba ahí en las notas suyas, por favor, y van a ser simples. Cuando una persona afligida bendice a Dios, cuando una persona afligida habla bien de Dios, acuérdense que bendecir es decir cosas buenas de Dios, ¿right? Una persona afligida puede, una de dos cosas, puede hablar bien de Dios o puede quejarse de Dios. Puede decir, oh, Dios es bueno, Dios es fiel, pero con una cara, ¿sabes? Que tú sabes que es de la boca para afuera. Cuando una persona afligida bendice a Dios genuinamente, habla bien de Dios, está haciendo algunas cosas. Lo primero que está haciendo es declarar que su corazón no está derrotado. Mi alma alaba a Dios. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Right? Lo que está haciendo es que está declarando que su corazón no está derrotado. Ahora, cuando un corazón está derrotado, se puede ver eso a través de la murmuración de la persona, que al hacerlo sin darse cuenta lo que está haciendo es satisfaciendo a Satanás, que lo que quiere es que usted y yo murmuremos contra Dios, cuando como el tiro no sale por la culata, cuando las cosas no salen cuando nosotros pensamos. ¿Alguien me está entendiendo? Right? Declara que su corazón no está derrotado como para satisfacer a Satanás murmurando o como para matar su propia alma por medio de la desesperación. Mi alma bendice a Dios. Señor Dios, Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Segundo, cuando una persona afligida bendice a Dios, profetiza que Dios le rescatará pronto. Razón para nuevas alabanzas. Dios es fiel, amén. Y siempre es fiel. Sus misericordias son frescas cada mañana. Grande es su fidelidad. Por eso algunos dicen, mi porción es Jehová. Cuando usted y yo experimentamos la fidelidad de Dios, el resultado es que queremos alabar a Dios más y más. Amén. This is good, right? Queremos alabar a Dios más y más. Bendito el nombre del Señor. Cuando una persona afligida por la adversidad, por la persecución, por las necesidades, por la murmuración, por el rechazo, por el abandono, por la traición, así número de cosas. En medio de su aflicción decide bendecir a Dios, hablar bien de Dios, beneficia su vida inmensamente.
Pastor, ¿usted está diciendo eso por mí? Yes. Ahora, ¿por qué beneficia su vida intensamente? Escuche, porque saca nuestras mentes de las preocupaciones presentes. No puedo estar pendiente de mis preocupaciones y al mismo tiempo bendiciendo a Dios por su bondad, por su misericordia y por lo fiel y por lo digno y por suficiencia, todo ese número de cosas. Beneficia su vida inmensamente porque eleva nuestro corazón a considerar realidades espirituales, nos remueve de este mundo material y de esto que está aquí y nos eleva a la dimensión espiritual, que es donde debe estar nuestro enfoque. Beneficia la vida nuestra inmensamente porque nos permite saborear un poquito del cielo, donde algunas personas están en este momento adorando y alabando a Dios eternamente. Gloria a Cristo. Beneficia nuestra vida inmensamente cuando estoy afligido y decido bendecir a Dios, porque el hacerlo destruye la tensión, destruye el estrés, ansiedad. Eso se destruye, eso se disipa cuando yo traigo a Dios a mi ecuación. Así que cuando una persona afligida bendice a Dios, declara que su corazón no está derrotado, profetiza que Dios lo va a rescatar pronto, razón por la cual vamos a alabar a Dios, beneficia su vida intensamente y también estará dándole a Dios el honor que Dios se merece, no importa la situación que sea. Salmo 71, versículos del 20 al 21. Esto dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, porque Dios es soberano. Amén. All right. La pregunta de todo lo malo, de todo lo feo, de toda la adversidad, de toda la cosa esta fea que está pasando en este mundo, ¿Dios o Satanás? No conteste nadie. La respuesta, ¿ok? Tú que me has hecho ver, está hablando de Dios, que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Salmo 71, 20, 21. Isaías 12, 1, 2. En aquel día dirás: cantaré a ti, Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 51, 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus ruinas, cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanzas y cánticos. Isaías 63, 13. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Así que en este pasaje vemos nuevamente una ocupación eternamente consoladora. Y segundo, vemos unos nombres que nos consuelan eternamente. Vemos primeramente un nombre que comunica afinidad. Afinidad quiere decir identificación, que tiene que ver conmigo, es afín conmigo. Padre de nuestro, subrayé, de nuestro Señor Jesucristo. Right? Segundo, un nombre que comunica gratitud, porque es un Padre de misericordia. Y como es Padre de misericordia, implica que la respuesta mía debe ser, nuevamente, gratitud. Y si es Padre de nuestro Señor Jesucristo, es mi Padre también, porque yo he sido adoptado a la familia de Dios. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en su nombre, a estos les dio el poder de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Tercero,
Un nombre que comunica esperanza, porque es el Dios de toda consolación. No hay ningún tipo de adversidad, tribulación que pueda acontecer en mi vida para la cual no haya consolación. Y cuarto, es un nombre que comunica inclusión, dice, el cual nos consuela a cada uno de nosotros. Dios tiene un cuidado especial para aquellos que confían en Él. En el Antiguo Testamento, Dios es identificado con distintos nombres y cada uno de esos nombres también es fuente de consuelo. Tiene algunos ahí en sus notas. Génesis 22:14 nos habla de Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y sabemos que lo que fue provisto en aquel entonces fue aquel carnero que Dios proveyó y que Dios le había dicho a Abraham, tranquilo, hijo mío, cuando el hijo le dijo, papá, aquí está la soga, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? Tranquilo, hijo, porque Dios se proveerá a sí mismo como cordero para el sacrificio. Y cuando llegó el momento de ejecutar a su hijo, la voz del cielo dice, Abraham, tranquilo. Y dice la Escritura que en ese momento aparece este carnero y lo que leemos es la expresión nuevamente que surge luego de esa provisión de Dios. Y si hay algo que debe traer consuelo para cada uno de nosotros es que no importa lo que sea necesario, Dios siempre proveerá. Dios siempre provee. Valga la aclaración, Dios siempre provee lo que Él entiende que debe proveer. No siempre provee lo que nosotros pedimos y por eso muchos de nosotros ahora decimos, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Porque hubiese sido un tremendo desastre para nuestras vidas que Dios hubiese provisto lo que nosotros estábamos pidiendo. Otro nombre que vemos en el Antiguo Testamento, Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Luego Moisés edificó un altar al cual puso por nombre Jehová Nisi. Él es mi estandarte. Él es el que pelea mis batallas. Mía es la venganza, dice el Señor. Tú encárgate de hacer lo tuyo, yo me encargo de hacer lo mío. Tú encárgate de cuanto te sea posible estar en paz con todo el mundo. Tú encárgate de el que te haga mal, hacerle bien. Right? Tú encárgate de no ser vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Yo soy tu Jehová Nisi y me da consuelo. Yo soy tu estandarte. También el Antiguo Testamento nos habla de Jehová Shalom. Eso lo sabe todo el mundo. Pero en el hebreo no es el Señor es tu paz, es el Señor envía paz. Muchas veces lo escuchamos, Jehová, el Señor es paz. No, el Señor envía paz. Alabado sea su nombre. Gedeón edificó allá un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Este altar permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abiezeritas. El Señor envía paz. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones. La paz de Dios. ¿Tiene usted la paz de Dios en usted? La paz de Dios. ¿Está usted en paz con Dios? Es solamente una forma de estar en paz con Dios. Es teniendo el príncipe de paz dentro de usted. Es imposible estar en paz con otras personas, tener paz con uno mismo, a menos que el príncipe de Dios, el de paz, mejor dicho, esté reinando en nuestros corazones. Otro nombre que vemos en el Antiguo Testamento es Jehová Shammah. El Señor está ahí. La presencia constante del Señor. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré.
Todo el contorno tendrá 18,000 cañas, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová Shammah. El Señor está ahí. Quiere decir que está presente en todo momento. No hay un momento en que Él no esté. Alabado sea el nombre del Señor. Hermana, el próximo miércoles yo la voy a acompañar a ese lugar. Estamos tranquilos porque Jehová estará presente. Estará ahí. Promesa de Dios. Otro nombre es Jehová Sidkenu. El Señor es mi justicia. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. El Señor es mi justicia. Así que vemos, primeramente, que en este pasaje nos deja ver una ocupación eternamente consoladora, nos deja ver unos nombres eternamente consoladores, porque estamos hablando de estas cosas, porque la porción bíblica que estamos considerando es una porción bíblica donde vemos consolación para ser consolado y consolar. ¿Y cómo se manifiesta eso en nuestras vidas? Pues es precisamente lo que estamos considerando. Y punto número 3 en sus notas, por favor, vemos también en estos pasajes unos hechos eternamente consoladores. Versículos 3 y 4 dice: Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escriba esto, por favor. Dios, well, you don't have this in your notes. Dios personalmente consuela a sus hijos. Lo primero, pero puede escribirlo por algún lugar. ¿Okay? Segundo, Dios, estos son unos hechos, son unas verdades que son eternamente consoladores. Dios personalmente consuela a sus hijos. Dios puede utilizar a alguno de nosotros para hacer vehículos, pero el que consuela a un cristiano es Dios personalmente. Amén. Okay. Y esa es una verdad, es un hecho eternamente consolador de que Dios nunca va a estar ocupado para consolarme. Siempre va a estar dispuesto y va a ser capaz, y su consuelo no se le acaba. Dios personalmente consuela a sus hijos y Dios nos consuela de forma habitual. Siempre está cerca, nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. La otra cosa que podemos decir es que Dios consuela a sus hijos efectivamente. Siempre ha sido capaz de consolarnos y ninguna de nuestras pruebas jamás ha desafiado su capacidad y tampoco va a desafiar su capacidad. Y también Dios consuela a sus hijos siempre. Nos va a consolar hasta el fin. ¿Por qué razón? Porque Él es el Dios de toda consolación. Y un Dios que es inmutable. Implica eso, que Dios no ha de cambiar. Juan capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos pasajes también vemos un propósito eternamente consolador. Versículo 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ese propósito eternamente consolador consiste en lo siguiente. El propósito de la consolación, escriba esto. El propósito de la consolación es para que seamos de consuelo a otros. Para que seamos de consuelo a otros. El Espíritu Santo, que es el consolador, bendito Cristo,
que vive en nosotros permanentemente, vive en nosotros permanentemente. El Espíritu Santo vive en nosotros permanentemente. El Espíritu Santo vive permanentemente en el corazón, en la vida de aquellos que han sido salvos. Permanentemente. ¿Verdad que hay que repetir consistentemente? El Espíritu Santo vive permanentemente. Permanentemente. Permanentemente quiere decir permanentemente. Permanente quiere decir que una vez vino a vivir, no se muda. Y no hay check-out. Como si fuera un hotel o un motel. Y la implicación detrás de esto es la necesidad que cada uno de nosotros necesitamos tener de lo que se conoce como seguridad eterna. El Espíritu Santo, el Consolador, nos entrena, gloria al Señor, para que seamos consoladores. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo saturado de pecado, donde hay una gran necesidad de consuelo divino. Amén. That's what it is. La exhortación de Pablo en Romanos capítulo 12, el versículo 2, que no seamos conformados a este mundo, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Es una de las exhortaciones más esenciales, más cruciales para poder vivir la vida cristiana abundante, victoriosa. Nadie podrá hacer esto que acabamos de decir. ¿Qué acabamos de decir? El propósito de todo cristiano acabado de nacer de nuevo, 5 años de nacer de nuevo, 10 años de nacer de nuevo, 5 minutos de nacer de nuevo, todo cristiano valoriza y aprecia el hecho de que nosotros recibimos esta consolación de Dios constantemente. Pero no todo cristiano puede entender el propósito primario de ese consuelo, porque nosotros esencialmente somos personas que en nuestra naturaleza estamos enfocados en nosotros mismos. Y una vez recibí el consuelo para mí, chévere, tremendo, ahora sigo por ahí para abajo y me olvido de que ese consuelo no es para mí. De que ahora que yo he recibido este privilegio de experimentar este consuelo divino, sobrenatural en mi vida, que me ha permitido seguir para adelante, que me ha permitido tener una sonrisa, que me ha permitido decir, bendito sea Dios, mi alma te alaba. Pues que ese consuelo no se puede quedar en mí. Pero ese razonamiento no es un razonamiento que sale automáticamente. Ese razonamiento es el resultado de la renovación de mi entendimiento. Para que podáis comprobar cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios. Voluntad de Dios en unas áreas en particular, voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo qué voy a hacer con el consuelo que yo recibo, incluyendo el hecho de que yo soy consolado para que con ese consuelo yo pueda consolar a otros. Incluyendo el hecho de que yo tengo viviendo dentro de mí permanentemente al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que una de las cosas que está haciendo conmigo es que me está entrenando para que yo sea un buen consolador. Porque Él me ha puesto en este mundo, me ha dejado en este mundo, no me llevó con Él inmediatamente que he nacido de nuevo a morar en las mansiones celestiales, me dejó aquí porque hay un propósito para mí. Salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es de ustedes. Es un don de Dios por medio de la fe. Creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Parte de esas buenas obras es ser consoladores. Es darle a otros lo que hemos recibido. Gloria al nombre del Señor. Imagínense que tengamos esa perspectiva, que podamos ver lo que sucede al frente de nosotros, la calamidad que se presenta, la tribulación que se presenta, la enfermedad que se presenta, la necesidad que surge a través de ese lente, a través de ese cristal.
Dios me va a consolar, Él siempre me ha consolado. Su consuelo no se acaba. Pero lo que está haciendo en este momento es entrenándome, porque tarde o temprano alguien habrá de cruzar en mi camino. Para el cual yo seré canal de ese consuelo que yo he recibido. Porque este mundo está lleno de gran necesidad de consuelo divino. Consuelo divino. No consuelo. Consuelo. No consuelo. Consuelo divino. El otro propósito de la consolación, para que nuestra consolación sea en gran escala. Right? Me explico. This is a tricky question, but I'm going to try it anyway. Okay? Get ready. Antes de contestar. ¿Cuántos desearían recibir consolación en gran escala? Abundantemente. Mucha consolación. De todas clases, de todos colores. ¿Cuántos desearían recibir ese tipo de consolación? Es funny porque los amenes son amén. Doesn't sound, hay algo que no suena bien. No, para poder recibir esa consolación a gran escala, de todas dimensiones, en todos los aspectos, de todos los colores y toda la cuestión, precisamos estar familiarizados con toda clase de sufrimiento. Necesito estar familiarizado con toda clase de sufrimiento. Voy a recibir nuevamente consolación a gran escala y para hacerlo voy a estar familiarizado con toda clase de sufrimiento. Es interesante porque cuando nos familiarizamos con toda clase de sufrimiento, con tal tipo de sufrimiento, una cosa de la que sucede es que eso nos capacita para simpatizar con el sufrimiento de otros. Hasta el año pasado que yo perdí a mi mamá y a mi esposa, y ahora puedo entender muchas cosas que antes decía que entendía, pero que no entendía. Now I can do it. Tercero, propósito del sufrimiento, para que nos convirtamos en expertos consoladores, que es resultado de haber experimentado en nosotros el consuelo divino. Usted experimenta ese consuelo, usted se convierte en un experto. ¿Right? Dios consolando a través de usted. Y número 4, muy importante también, para que seamos compasivos y estemos dispuestos a consolar. Creo que esa es la más importante y la que tiene más aplicación para nosotros. Porque nosotros, nuestro instinto no es el de preocuparnos por el bienestar de otros. Nuestro instinto es preocuparnos por el bienestar de nosotros. Pero entonces, la consolación de Dios viene a nosotros y nos capacita para que seamos compasivos y estemos dispuestos a consolar a otros. Ahora resulta instintivo de parte de nosotros preocuparme por el bienestar de otros. Y no solamente eso, sino que ahora se nos hace un poco incómodo que otras personas no se preocupen por el bienestar de otros. En el pasado nosotros éramos de la misma forma, pero ahora, luego de haber recibido la consolación de Dios en esas áreas en particular, ahora instintivamente nos preocupamos por otros. Y nos incomoda
el que otras personas sean indiferentes, sean insensibles, posiblemente de la misma forma que nosotros fuimos, hasta tanto pasamos por todas esas pruebas y dificultades y recibimos el consuelo de Dios. ¿Ok? Así que ser consuelo para otros, recibir consolación en gran escala, convertirnos en expertos consoladores, ser compasivos y estar dispuestos a consolar, familia, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio. Cada uno de nosotros somos ministros del Evangelio. Es nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo. Isaías 41 dice lo siguiente: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se da cuenta? 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo, continúan haciéndolo, porque eso es lo que son llamados a hacer. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tremendo pasaje bíblico que podríamos muy bien, para el beneficio de todo el bienestar de nuestra familia, colocar en la puerta de nuestro refrigerador y leerlo y verlo ahí todo el tiempo, particularmente la última parte que dice, y seáis pacientes para con todos. ¿Ok? Así que, como le dije, una enseñanza corta, una enseñanza simple, una enseñanza sencilla. Agradecidos en todos. Se han presentado vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. No pongas en tela de juicio la capacidad de Dios para poder realizar lo que le estás pidiendo, o el carácter de Dios de ninguna forma. ¿Right? En vez de hacer eso, presenta tus peticiones delante de Dios en acción, con pasión, con intensidad, pero siempre con acción de gracias, con gratitud. ¿Ok? Y si hay una cosa por la cual debemos estar agradecidos a Dios, es porque Él es el Dios de toda consolación. Es el Dios que nos ha consolado. Es el Dios que quizás en este momento nos está consolando. Es el Dios que en el día de mañana, ante la eventualidad de lo que pueda suceder, seguro estamos que nos va a consolar. Y podemos dar gracias por adelantado a la consolación que vamos a recibir de Dios. Así que mi exhortación es que juntos le demos gracias a Dios por la consolación que recibimos de Él. También que sigamos bebiendo de la fuente del consuelo de Dios, que es la palabra de Dios. Ahí es donde está el consuelo. Y ahí es donde proviene el consuelo. Si seguimos bebiendo, me iba el dicho, de esa fuente de donde emana el consuelo que recibimos, de seguro vamos a estar contentos y gozosos en Cristo Jesús. Oiga, independientemente de pase lo que pase, me quiera o no me quiera, me respete o no me respete, tenga el trabajo o no tenga el trabajo, tenga salud o no tenga salud. Otra exhortación es que seamos ministros de consolación, que nos propongamos ser ministros de consolación para los que están pasando por distintas pruebas. Amén. God is good. All the time. Usted no lo cree, no va a creer. Pero acabamos de terminar. Antes de eso, una aclaración seria. Muy seria.
mi país, en el lugar donde a Dios en su plan soberano quiso que yo naciera, que recibiese la instrucción que recibí, tuviese la idiosincrasia que iba a tener. El área donde yo me crié era un área humilde. Y por alguna razón a mí me gustaba estar rodeado de gente mayor. Mientras más viejito, mejor era para mí. Me gustaba. Cuando era chiquito, 5, 6 o 7 años, yo sabía toda clase de refranes que yo había escuchado y absorbido de esa gente mayor que los utilizaban. Hijo de gato, casa ratón, el que madruga, Dios lo ayuda, cosas así, So, de 5 o 6 años, este nenito de 5 años, hablando de esa forma, la gente decía, wow, what is that, Nada especial, simplemente pues que eran las cosas que escuchaba. Un refrán que se repetía mucho es que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se identifica como consuelo es consuelo. Por eso ahorita hice hincapié y me detuve varias veces, como lo hago normalmente en la forma que yo enseño. Repetir algo, con un poco de sarcasmo, ¿right? Con la intención de cobrar la atención de los que están escuchando. No es cuestión de dar consuelo a otras personas. Es dar consuelo divino. Divino, proveniente de la palabra de Dios. Mi exhortación es que seamos ministros de consolación para todos los que están pasando por pruebas. Lo último que está en sus notas, está en letras bien grandes. Dice lo siguiente: amados, cuando tratamos de consolar a otros, debemos asegurarnos que la consolación que damos es la de Dios. Como decimos aquí cuando hablamos de la salvación, no me la mezcle, no me le añada nada. Debemos asegurarnos que no sea nuestra consolación. La razón por la cual hago hincapié en eso es porque a través de los años he escuchado a personas dándole consuelo, hablando con personas que yo hablé con fulano, yo hablé con fulana, y ellos me estuvieron dando consejería y pues explícame, y pues esto fue lo que me dijeron, y lo que estaban diciendo pues no era algo que emanaba de la palabra de Dios. Era la consolación de ellos, la opinión de ellos. Cada uno de nosotros tenemos testimonio, amén. Pero no es, escuche por favor, lo más indicado tratar de sobreimponer nuestro testimonio a la circunstancia, a la situación de cualquier hermano o hermana en Cristo. Por consiguiente, necesito ser altamente precavido y asegurarme que la consolación que le damos a otras personas es la consolación de Dios, conforme a lo que Él ya nos ha dado en su santa palabra. Así que nos aseguramos de que no sea nuestra consolación, subrayo lo último, y que no sea la de Dios mezclada con otros tipos de consolación. ¿Por qué razón digo eso? Ya usted sabe, los que me conocen ya lo saben. Porque en el día de hoy, la inmensa mayoría de los medios de comunicación
las redes sociales, televisión, radio, hay toda clase de pseudo predicadores que eso hacen. Mezclan la consolación de Dios con otros tipos de consolación. Psicología, metafísica. Usted puede crear su propia realidad por medio de sus palabras. Asegurémonos que cuando le demos consolación a otros, los recursos que utilicemos no sean recursos que bajamos de la internet, que sean recursos que sacamos de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén, aleluya? Quizás sean incómodos, quizás no sea lo que las personas necesitan escuchar, quieran escuchar, pero sin duda será lo que necesiten. Amén. Así que alabado sea Dios, bendito sea Dios, el Dios de toda consolación, que nos consuela, que nos ha consolado, que seguirá consolándonos y que nos ha dejado en este lado de la eternidad para que nosotros seamos extensiones terrenales de su ministerio, que lo representamos bien, que seamos sus embajadores, que no le cojamos miedo al bulto. Yo me gozo muchas veces en escuchar personas que no han tenido mucha educación formal, entiéndase universidad, no es así, personas simples, humildes y sencillas, pero son temerosas de Dios. Me gozo en escucharles hablando acerca de Dios, dando dirección a otras personas. Me gozo porque lo que veo es, otra vez, la palabra de Dios trabajando, transformando, renovando el entendimiento de esas personas. Por otro lado, también me entristece el hecho de que hay personas que pues tienen toda clase de títulos universitarios, son muy inteligentes, pero tristemente pues el consejo que dan no es un consejo que es puro, bíblico, es mezclado con toda clase de filosofía, toda clase de pensamientos modernos, que lejos de ayudar, lo que hacen es perjudicar y turbar y confundir, porque al mezclarlo con la palabra de Dios crea esperanza en la persona que recibe la ayuda de que Dios va a hacer algo, pero al mezclarlo con otras cosas estás cancelando el poder de la palabra de Dios. Así que, God is good all the time. Ok, cuando salga, tiene la encomienda de los que no han probado las empanadillas esas, son tremendas. Del bake sale de la semana que viene, asegúrese que anota su nombre si quiere ordenar. Y hermano Juan, por favor, asegúrate por favor que los sobres estén allí, que haya alguien que pueda ayudar para los que quieran recibir ¿qué fue lo que dije? El resumen de las ofrendas para la cuestión del reporte de income tax. All right? Okay. So you can have that, okay? Así que nos vemos el miércoles con el favor de Dios en Matete. Y si alguien quiere hablar conmigo, quiere comunicarme algo, lo que sea, pues yo voy a estar allá afuera y podemos hablar un momentito. Encantado de estar juntos hoy aquí en la casa de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Continúe, no tire la toalla, no tire la toalla, no tire la toalla. Don't do that. No lo haga, no lo haga, no lo haga. Muchas veces Dios se queda calladito la boca. Y en el momento de Él, entonces es que responde. All right? Así que reciba eso ahí de gratis. ¿Ok? Que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente te damos porque has sido bueno con nosotros. Porque siempre eres bueno. Porque eres eternamente misericordioso, Señor.
porque en la tarde de hoy nos has dado una enseñanza simple, un recordatorio simple, verdadero, correcto, Señor, de que tú eres un Dios de consuelo, tú eres un Dios de compasión, tú eres un Dios de misericordia, Padre Santo, y que tú tienes un propósito para nosotros. No solamente es consolarnos, Señor, y fortalecernos y levantarnos, Señor, y ayudarnos a recobrarnos, Dios de la gloria. Tú lo que quieres, Señor, es equiparnos a nosotros para que por medio nuestro, pues tú puedas continuar haciendo eso en la vida de todos esos que tú quieres tocar, que tú has escogido, que tú has elegido, Señor, desde antes de la fundación del tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, en mi plano personal, vuelvo a ver tu mano poderosa, vuelvo a ver tu mano que hace milagros, vuelvo a ver tu mano que restaura, vuelvo a ver, Señor, que tú eres fiel, y mi corazón en esta tarde al salir de tu casa se va lleno de esperanza, lleno de seguridad, de certeza de que tú eres un Dios digno de confianza, de que tú has sido suficiente hasta el día de hoy y definitivamente digno de confiar en ti para el resto de nuestras vidas, Señor. Así que gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Ven pronto, Jesucristo. En tu nombre oramos para tu gloria. Amén. Dios los bendiga, familia.